El aire de verano, denso con el aroma de hamburguesas a la parrilla y el dulce maíz, se cernía mientras yo, Elena Vargas, de 62 años, acomodaba los platos de papel en la mesa del patio. Todavía me enorgullecía de estas reuniones familiares. Eran pequeños momentos que nos mantenían conectados a pesar de nuestras vidas ajetreadas. Mi patio trasero no era nada del otro mundo, pero había pasado la mañana asegurándome de que las flores estuvieran regadas, el césped cortado y todo luciera perfecto para mi familia. Mamá, ¿dónde pongo esto? Miguel, mi hijo, apareció con bolsas de hielo. En la nevera, cariño, le dije, alisándome la blusa. Incluso ahora, a sus 40 años, Miguel seguía teniendo esa sonrisa de niño que tanto me recordaba a su padre, Javier. Lo observé mientras se dirigía hacia donde Sofía, su esposa durante 15 años, estaba de espaldas a mí. Habían llegado tarde como de costumbre, pero había aprendido a no mencionarlo. La postura rígida de Sofía y su sonrisa forzada cada vez que me saludaba ya decían lo suficiente. Hacía mucho tiempo que había aceptado que nunca tendríamos la relación de madre e hija que una vez había esperado. Mientras me giraba para volver a la cocina por la ensalada, escuché la voz de Sofía que flotaba por el patio. Claramente, pensó que estaba fuera del alcance de su oído. Siempre es lo mismo con ella, dijo Sofía, con la voz afilada por el desprecio. Estas reuniones familiares forzadas, como si estuviéramos obligados a aparecer y fingir que somos una gran familia feliz. Un perro de un vecino ladró en la distancia. Me quedé inmóvil, con la mano en la puerta mosquitera. Cariño, baja la voz, advirtió Miguel. ¿Por qué? Continuó Sofía, ahora más fuerte. Ella ha sido la plaga que arruinó nuestras vidas. Siempre merodeando, siempre opinando sobre todo lo que hacemos, siempre esgrimiendo ese dinero sobre nuestras cabezas. Mis rodillas se sintieron débiles. El dinero, los pagos de la hipoteca que había estado haciendo de su casa durante los últimos 8 años, el pago inicial que había reunido vendiendo la colección de coches antiguos de mi difunto esposo, la única cosa que él me había pedido que conservara. Me giré lentamente, con el corazón martilleando contra mis costillas. Miguel me vio primero, su rostro perdiendo color. Sofía siguió su mirada y tuvo la decencia de parecer sobresaltada, pero no avergonzada. Elena, comenzó, luego se detuvo, claramente incapaz de encontrar una manera de suavizar lo que había escuchado. El patio se había quedado en silencio. Mi cuñado, David, miraba su cerveza. Su esposa, Carmen, de repente se interesó mucho en ajustarse las gafas de sol. Mis 2 nietos, Isabel y Tomás, demasiado pequeños para entender la tensión, continuaron jugando con el aspersor en el césped. La plaga que arruinó sus vidas, repetí, mi voz sorprendentemente firme a pesar del temblor en mis manos. Eso es lo que soy para ti. Miguel dio un paso adelante. Mamá, ella no quiso. Escuché exactamente lo que quiso decir, dije, interrumpiéndolo. Miré directamente a Sofía, cuya barbilla se había levantado con esa forma desafiante suya. La plaga que arruinó sus vidas ha estado pagando la hipoteca de su casa durante 8 años. Pero no se preocupen, no arruinaré sus vidas mucho más. Dejé el cuenco de la ensalada con cuidado, me di la vuelta y crucé la casa. Tomé mi bolso de la mesa del pasillo y salí por la puerta principal hacia mi coche. No lloré hasta que estuve a salvo dentro, con las puertas cerradas. Y entonces, como una presa que se rompe, las lágrimas brotaron en grandes y convulsivos sollozos que ahogué contra el volante. Durante 30 minutos, me quedé sentada esperando que Miguel viniera detrás de mí para disculparse, para decir algo. Nadie vino. Cuando finalmente me fui, los vi a todos todavía en el patio trasero, el asado continuaba como si yo nunca hubiera estado allí en absoluto. En casa, me moví por las habitaciones vacías como un fantasma. Había vivido en esta pequeña casa de campo desde antes de que Miguel naciera. Después de que mi esposo Javier muriera hace 20 años, había tenido muchas oportunidades de reducir el tamaño, pero la había mantenido, diciéndome a mí misma que Miguel podría necesitarla algún día, que mis nietos merecían un lugar con un patio para jugar cuando la visitaran. Me dejé caer en el borde de mi cama, mirando la fotografía de la boda en mi mesita de noche. La sonrisa confiada de Javier,
mis ojos llenos de esperanza. Habíamos sido tan jóvenes, tan seguros de que el amor era suficiente. ¿Qué harías?, susurré a su imagen. El silencio se extendió a mi alrededor, solo roto por el tic-tac del reloj en la pared. Lo había dado todo para construir esta familia, mi juventud, mis ahorros, mis sueños de viajar después de la jubilación. Todo sacrificado porque creía que la familia era lo primero. Y ahora, sentada sola en mi dormitorio mientras ellos continuaban su asado sin mí, finalmente me permití preguntarme si me había equivocado todo este tiempo. Pasaron 3 días antes de que sonara mi teléfono. 3 días de silencio, solo rotos por el mensaje ocasional de Carmen preguntando si estaba bien. No había respondido a ninguno de ellos. Cuando el nombre de Miguel finalmente apareció en mi pantalla, lo miré durante 5 timbres antes de contestar. Mamá, dijo, con la voz tensa. Sofía quiere disculparse. No, quiero disculparme, no, siento no haberte defendido. Solo, Sofía quiere disculparse. ¿En serio?, dije, mi voz hueca. Ella solo estaba teniendo un mal día. ¿Sabes cómo se pone cuando está estresada por el dinero? Cerré los ojos, recordando el día en que Javier murió. Miguel tenía 20 años, a mitad de la universidad. Yo tenía 42, de repente viuda con una hipoteca, la mitad de los ingresos y un hijo que todavía necesitaba mi apoyo. Volví a trabajar al día siguiente del funeral, tomando turnos extra en el hospital donde trabajaba como enfermera, decidida a que Miguel no tuviera que abandonar la escuela. Mamá, ¿sigues ahí? Estoy aquí, dije, abriendo el cajón de mi escritorio donde guardaba todos los documentos importantes. Miguel, ¿recuerdas cuando tú y Sofía quisieron comprar esa casa? ¿La que están viviendo ahora? Él dudó. Claro. ¿Recuerdas lo que dijo el banco? Otra pausa. Dijeron que no calificábamos para el préstamo. ¿Y qué hice yo? Mamá, esto no es. ¿Qué hice, Miguel? Él suspiró. Pusiste 50,000 pesos para el pago inicial y consignaste el préstamo. No solo consigné. Soy la prestataria principal. La casa está a mi nombre porque tu crédito era muy malo en ese entonces. Saqué el estado de cuenta de la hipoteca, aunque me sabía los números de memoria. He estado haciendo los pagos durante 8 años. Eso es más de 150,000 pesos. Hemos estado pasando por un mal momento. El negocio de Sofía no está yendo tan bien como esperaba, y los niños necesitan tanto estos días. Pensé en mis nietos, Isabel y Tomás, de 8 y 6 años. Dulces niños. No los había visto en casi un mes antes del asado a pesar de vivir a solo 20 minutos. ¿Recuerdas cuando me llamaste a las 2 de la mañana porque el coche de Sofía se había averiado y necesitabas 4,000 pesos para una transmisión nueva, mamá? ¿O cuando Tomás necesitaba aparatos y tu seguro no los cubría? ¿O cuando Isabel quería empezar las clases de ballet? ¿Estás llevando la cuenta? Su voz tenía ese filo ahora. ¿Eso es de lo que se trata esto? No, no se trata de llevar la cuenta, cerré el cajón. Se trata de respeto, Miguel. Se trata de aprecio. Entonces, ¿debemos inclinarnos y agradecerte todos los días porque nos ayudaste? ¿Es eso lo que quieres? ¿Que nos sintamos endeudados contigo para siempre? Sus palabras me dolieron como una bofetada física. Eso no es lo que quise decir. Sofía tenía razón, dijo. Nos tienes ese dinero sobre nuestras cabezas. Pensé en Dolores, mi amiga más antigua, que me había advertido hace años. Estás criando a un hombre que cree que tiene derecho a tu ayuda, me había dicho después de que pagué la deuda de la tarjeta de crédito de Miguel por 3ª vez. Lo había defendido entonces, le había dicho a Dolores que no entendía. Ahora, me preguntaba si yo había sido la que no entendía. Nunca pedí gratitud, dije finalmente. Solo respeto. Bueno, lamento si no te sientes respetada, dijo Miguel, su tono dejando claro que no lo lamentaba en absoluto. Pero Sofía está bajo mucho estrés con su negocio, y los niños siempre necesitan algo, y nos estamos ahogando aquí, mamá.
Reconocí el giro familiar en la conversación, el cambio sutil de la acusación a la necesidad. Este era el patrón que habíamos establecido hace años. Miguel me haría sentir culpable, luego presentaría un problema que solo yo podía resolver. ¿Cuánto? Hice la pregunta automática después de tantos años. ¿Qué? ¿Cuánto necesitas esta vez? Hubo una pausa. 8,000 pesos solo para ponernos al día con algunas facturas. Te pagaremos, lo prometo. La misma promesa que había hecho docenas de veces antes. Cerré los ojos y recordé la voz de Javier. No puedes servir de una taza vacía, Elena, solía decirme. Había estado sirviendo de una taza vacía durante tanto tiempo que había olvidado lo que se sentía estar llena. Necesito algo de tiempo, dije finalmente. ¿Tiempo? Mamá, estas facturas vencen ahora. Necesito tiempo para pensar en todo, dije. Sobre esta relación, sobre lo que me está costando. ¿Costo? ¿Eso es todo lo que somos para ti? ¿Un costo? Su voz se elevó indignada. Somos tu familia, mamá. Tu única familia. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros, pesadas con acusación y manipulación. Familia. La palabra que había sido tanto mi ancla como mi cadena durante tanto tiempo. Tengo que irme, dije, de repente agotada. Mamá. Colgué antes de que pudiera decir más, antes de que pudiera volver a arrastrarme al ciclo que habíamos estado repitiendo durante años. La familia se suponía que te levantaba, no que te dejaba seca. En algún momento, lo había olvidado. La mañana después de mi conversación con Miguel, me encontré sentada en la mesa de mi cocina rodeada de álbumes de fotos. Fotos de Miguel de niño, sonriendo con un diente delantero perdido, su graduación de la escuela secundaria, el día de su boda con Sofía, su sonrisa tensa incluso entonces. Navidades familiares, cumpleaños, vacaciones, momentos que había atesorado, creyendo que eran los cimientos de una familia amorosa. ¿Cómo había estado tan ciega? Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Dolores. ¿Café hoy? Dolores había sido mi amiga durante 30 años, desde que trabajamos en el mismo piso del hospital. Me había acompañado a través de la muerte de Javier, a través de los turbulentos años de adolescencia de Miguel, a través de todo, y ella había intentado advertirme. Una hora después, estábamos sentadas en su solarium, el vapor subiendo de nuestras tazas de café. He estado preocupada por ti, dijo, estudiándome el rostro. Carmen me contó lo que pasó en el asado. Miré su jardín. ¿Lo supiste todo este tiempo? ¿Sabías lo que sentían por mí? El silencio de Dolores fue respuesta suficiente. ¿Por qué no me lo dijiste? Ella suspiró. Lo intenté, Elena. Dios sabe que lo intenté. ¿Recuerdas hace 3 años cuando pagaste la renovación de su cocina? Preguntó. Lo recordé. 30,000 pesos que había sacado de mi fondo de jubilación. Te dije entonces que se estaban aprovechando de ti. Dijiste que estaba siendo paranoica, que Sofía simplemente era malinterpretada, dijo. Terminé diciendo que Sofía simplemente era malinterpretada, dije. Querías tanto creer que te apreciaban, dijo Dolores. Dolores extendió la mano por la mesa y me apretó la mano. No querías ver la verdad. Pensé en la renovación de la cocina. Sofía me había mostrado sus planos, encimeras de granito, gabinetes hechos a medida, un refrigerador para vinos, cosas que nunca había tenido en mi propia cocina. Cuando tímidamente sugerí algo más modesto, me miró con tanta decepción. Miguel dijo que estabas emocionada de ayudar, había dicho ella. ¿Pero si no puedes pagarlo? Por supuesto, había extendido el cheque al día siguiente. ¿Cuándo fue la última vez que te invitaron a cenar?, preguntó Dolores ahora. ¿Cuándo fue la última vez que Miguel llamó solo para ver cómo estabas, no para pedir dinero? No podía recordarlo. La constatación se asentó en mi pecho como una piedra. Visitan en días festivos, dije débilmente. ¿Qué días festivos?, preguntó Dolores. Navidad, cuando les das regalos caros. Acción de Gracias,
cuando cocinas toda la comida. Miré mi café, ya no pude sostener su mirada. Elena, dijo Dolores suavemente. Mereces algo mejor que esto. Después de dejar a Dolores, conduje por la casa de Miguel y Sofía. La extensa casa colonial de 2 pisos se encontraba en un terreno esquinero en uno de los barrios más agradables de la ciudad. El césped estaba perfectamente cuidado, los macizos de flores meticulosamente mantenidos por el servicio de jardinería que yo también pagaba. Disminuí la velocidad al acercarme, notando la nueva camioneta de Sofía en la entrada. Otra emergencia, con la que había ayudado hace 6 meses cuando su coche viejo de repente se había vuelto inseguro para los niños. Mientras observaba, Sofía salió de la casa vestida con ropa de tenis blanca, su cabello rubio recogido en una cola de caballo. Se rió al subirse a su coche. Sin una preocupación en el mundo, no era el comportamiento de alguien ahogándose en facturas y estrés. Algo frío y duro se instaló en mi estómago. Me alejé antes de que pudiera notarme. Esa noche, me senté frente a mi computadora y abrí mis registros bancarios. Por primera vez, me obligué a ver la verdad en números. Durante la última década, le había dado a Miguel y a Sofía más de 300,000 pesos, sin incluir los pagos de la hipoteca. $300,000 de mi jubilación, mi seguridad, mi futuro, se habían ido. ¿Y para qué? ¿Para qué me llamaran la plaga? Mi teléfono sonó, mostrando el número de Miguel. Lo dejé ir al buzón de voz. Un mensaje de texto le siguió de inmediato. Mamá, ¿pensaste en lo que hablamos? Las facturas vencen el viernes. No, ¿cómo estás? Ninguna disculpa, solo otra demanda. Dejé el teléfono sin responder. Más tarde, mientras me preparaba para acostarme, sonó el timbre. Miguel estaba en mi porche, su expresión una cuidadosa mezcla de preocupación e impaciencia. Mamá, ¿estás bien? No contestaste mis llamadas. Estoy bien, dije, sin invitarlo a pasar. Él se movió incómodo. Mira, sobre el otro día. Sofía se siente realmente mal por lo que pasó. ¿En serio?, pregunté. ¿O es que solo necesitas el dinero? Su rostro se endureció. Eso no es justo, ¿verdad? Mamá, estamos en un aprieto de verdad aquí. Los impuestos de la propiedad vencen y Isabel necesita una nueva laptop para la escuela. Y, Miguel, interrumpí. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para ver cómo estaba? No para pedir dinero, no para que cuidara a los niños, solo para ver cómo estaba tu madre. Abrió la boca, luego la cerró de nuevo. Eso no. Hemos estado ocupados. Demasiado ocupados para llamar a tu madre, pero no demasiado ocupados para pedir 8,000 pesos. Su rostro se enrojeció. ¿Si estás tratando de hacerme sentir culpable? No estoy tratando de hacerte sentir nada, dije, de repente cansada. Solo estoy diciendo los hechos. Permanecimos en silencio, el peso de las verdades no dichas entre nosotros. Entonces, ¿no nos vas a ayudar?, preguntó finalmente. No dije eso. Dije que necesitaba tiempo. No tenemos tiempo, mamá. Las facturas vencen. ¿El viernes? Sí, lo mencionaste. Se pasó una mano por el cabello, frustrado. No sé qué quieres de mí. Miré a mi hijo, este hombre al que había criado, y sentí una profunda tristeza. Ese es exactamente el problema, Miguel. No sabes lo que quiero. Nunca me lo has preguntado. Cerré la puerta suavemente y me apoyé en ella, escuchando sus pasos alejarse por el camino. A la mañana siguiente, tomé una decisión. En lugar de responder a los mensajes de texto cada vez más desesperados de Miguel, llamé a mi banco y pedí una cita con un asesor financiero. Era hora de entender exactamente dónde estaba. Señora Vargas, dijo la asesora, revisando mis cuentas con el ceño fruncido. Sus ahorros para la jubilación están significativamente por debajo de lo que deberían estar para alguien de su edad. Asentí, tragando saliva. He tenido algunos gastos familiares.
Ella me mostró las proyecciones en la pantalla de su computadora. A mi ritmo actual, me quedaría sin ahorros dentro de 5 años de la jubilación. Los pagos de la hipoteca de la casa de Miguel estaban agotando mis cuentas cada mes como una lenta hemorragia. ¿Tiene otros activos?, preguntó. Solo mi casa, dije. La tengo totalmente pagada. Eso es algo, dijo ella animosamente. Pero, señora Vargas, tengo que ser honesta con usted. Necesita hacer algunos cambios significativos si quiere tener alguna seguridad financiera en la jubilación. Salí del banco con un nudo en el estómago y una carpeta llena de proyecciones sombrías. En el estacionamiento, me senté en mi coche y llamé a la compañía hipotecaria que tenía el préstamo de la casa de Miguel. Me gustaría entender mis opciones, le dije a la representante después de confirmar mi identidad. Si quisiera quitarme de esta hipoteca, ¿cómo sería eso? Los otros prestatarios tendrían que calificar para el préstamo por sí mismos o tendrían que refinanciar, explicó. Y si no califican, entonces la propiedad normalmente entraría en ejecución hipotecaria a menos que los pagos continúen haciéndose. Le di las gracias y colgué, mis manos temblaban ligeramente. Miguel y Sofía nunca calificarían para el préstamo por sí mismos. Su crédito seguía siendo malo y el negocio de Sofía, una pequeña boutique que parecía necesitar constantemente un poco más de inversión, apenas cubría los gastos. Conduje a la oficina del registro del condado a continuación. Necesitaba entender exactamente cuáles eran mis obligaciones legales. Lo que encontré confirmó lo que ya sospechaba. La casa estaba principalmente a mi nombre con Miguel y Sofía como propietarios secundarios. Yo había sido la que había firmado la mayor parte del papeleo, con ellos simplemente agregando sus firmas al final. De camino a casa, pasé de nuevo por su casa. Esta vez, noté un cartel de césped de una empresa de jardinería que no reconocía. ¿Habían finalmente empezado a pagar por el cuidado de su propio césped? Luego vi el camión de la compañía de piscinas en la entrada. ¿Una piscina? Estaban instalando una piscina cuando ni siquiera podían pagar sus facturas. Me detuve una cuadra más adelante, con el corazón latiendo. A través de un hueco en el seto, pude ver a los trabajadores en el patio trasero. Sofía estaba con un hombre de traje, examinando lo que parecían ser planos. Una ola de ira me invadió. 8,000 pesos para facturas de emergencia, mientras planeaban una piscina. Cuando llegué a casa, llamé a mi viejo amigo, Roberto, que era abogado inmobiliario. Elena, ha pasado mucho tiempo, dijo cordialmente cuando contestó. ¿Cómo estás? Necesito asesoramiento legal, dije, yendo directamente al grano, sobre una casa que tengo con mi hijo. 20 minutos después, tenía una imagen más clara de mi situación. Como mi nombre estaba en la escritura y la hipoteca, tenía ciertos derechos, pero también responsabilidades significativas. Si simplemente dejara de pagar la hipoteca, destruiría mi propio crédito. Básicamente tienes 3 opciones, explicó Roberto. Continuar pagando y mantener el statu quo, forzar una venta de la propiedad, o que tu hijo y tu nuera refinancien sin ti, y si no pueden refinanciar, entonces vuelves a las opciones 1 o 2. Le agradecí su consejo y colgué, mi mente a toda velocidad. Necesitaba más información antes de poder tomar una decisión tan importante. Mi teléfono vibró con otro mensaje de texto de Miguel. Mamá, por favor, realmente necesitamos tu ayuda. Sofía está muy estresada por estas facturas. Dejé el teléfono sin responder. La Sofía que había visto examinando planos de piscina no parecía estresada en absoluto. Esa noche, llamé a Carmen, mi cuñada. Ella siempre había sido más cercana a Miguel de lo que había imaginado, a menudo escuchando cosas que yo no. Elena, dijo, obviamente sorprendida de saber de mí. ¿Estás bien después del asado? Necesito preguntarte algo y necesito que seas honesta conmigo, dije. ¿Miguel te ha dicho algo sobre problemas financieros? Hubo una pausa. ¿Qué tipo de problemas financieros? Dice que se están ahogando en facturas. Que necesitan 8,000 pesos con urgencia. El silencio de Carmen habló a gritos. Carmen,
por favor. Necesito saber la verdad. Ella suspiró profundamente. Elena, acaban de dar un pago inicial para una piscina. 15,000 pesos. Sofía ha estado mostrando los diseños a todos. La confirmación me golpeó como un golpe físico. ¿Cuándo? La semana pasada. Sofía dijo que era un regalo de aniversario temprano de tu parte. Cerré los ojos, dejando que la magnitud de la mentira se asentara. No solo se estaban aprovechando de mí. Estaban mintiendo activamente sobre mí, usando mi nombre para financiar sus lujos. Elena, ¿sigues ahí? Sí, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Gracias por decirme la verdad. Después de colgar, me senté en la mesa de mi cocina y saqué la carpeta del banco. Las proyecciones de jubilación me miraban fijamente, un crudo recordatorio de cómo sería mi futuro si continuaba por este camino. Abrí mi laptop y comencé a hacer una lista exhaustiva de todo lo que le había dado a Miguel y a Sofía a lo largo de los años. Cada préstamo que nunca fue reembolsado, cada emergencia que requirió mi intervención financiera, cada extravagancia disfrazada de necesidad. A medianoche, tenía una hoja de cálculo que contaba la historia de una década de abuso financiero sistemático. Había sido tomada por tonta, pero no más. A la mañana siguiente, llamé a mi banco y programé una cita con su especialista en hipotecas. Luego llamé a un agente de bienes raíces en quien confiaba. Era hora de retomar el control de mi vida, mis finanzas y mi futuro. Una semana después de mi visita al banco, me senté en la mesa de mi cocina rodeada de documentos, estados de cuenta hipotecarios, registros bancarios, proyecciones de jubilación, el rastro de papel de mis años de sacrificio y los años de explotación de Miguel y Sofía. Había pasado la última semana en reuniones con asesores financieros, abogados inmobiliarios y especialistas en hipotecas. Ahora entendía mi situación claramente y había tomado mi decisión. Cuando el timbre sonó esa noche, estaba lista. Reuní los documentos en una carpeta ordenada y fui a abrir. Miguel y Sofía estaban en mi porche, ambos con un aspecto más agitado que preocupado. Los brazos de Sofía estaban cruzados firmemente sobre su blusa de diseñador, su pie golpeando impacientemente. Miguel sostenía su teléfono en la mano como si estuviera listo para mostrarme algo. Probablemente más facturas que no podían pagar. Mamá, comenzó Miguel, su voz ya al límite de la frustración. No has respondido a nuestras llamadas ni mensajes de texto en más de una semana. ¿Qué está pasando? Pasen, dije con calma, haciéndome a un lado para que entraran. Intercambiaron una mirada antes de entrar a mi sala de estar. Ninguno de los dos se sentó. Estamos en serios problemas, mamá, dijo Miguel, yendo directo al grano. El banco amenaza con ejecutar la hipoteca. Levanté una ceja. ¿Qué banco? La hipoteca es con Summit Financial y he hecho todos los pagos a tiempo. Miguel parpadeó, sorprendido. Quise decir nuestras tarjetas de crédito. Estamos al límite. Y están amenazando con tomar acciones legales. ¿Cuánto deben?, pregunté. Unos 30,000 pesos, admitió, mirando hacia abajo. ¿Y necesitan que yo lo pague? Sofía dio un paso adelante. Elena, sé que tuvimos un malentendido en el asado, pero esto es serio. Podríamos perderlo todo. ¿Un malentendido?, repetí. Me llamaste la plaga que arruinó sus vidas. ¿Fue eso un malentendido? Sofía tuvo la decencia de parecer incómoda, pero se recuperó rápidamente. Estaba estresada. Digo cosas que no quiero decir cuando estoy estresada. ¿Cómo cuando le dijiste a Carmen que la nueva piscina era un regalo de aniversario temprano de mi parte? El color desapareció del rostro de Sofía. Miguel miró de una a otra, confundido. ¿Qué piscina?, preguntó. Me giré hacia mi hijo, observando cómo la comprensión amanecía en su rostro. ¿No lo sabías?, pregunté. ¿Sobre el pago inicial de 15,000 pesos la semana pasada? Yo dije que sus padres ayudaron con eso, balbuceó Miguel, volviéndose hacia Sofía. El rostro de Sofía se endureció.
Mis padres no nos darían un centavo. Lo sabes. Así que me mentiste, la voz de Miguel se elevó. Nos estamos ahogando en deudas y tú pusiste 15,000 pesos en una piscina. Nos merecíamos algo bonito por una vez, espetó Sofía. ¿Sabes lo difícil que es ser la única familia en el vecindario sin piscina? ¿Sabes lo que piensa la gente? Los observé discutir como si yo ni siquiera estuviera allí. Esta era su dinámica, Sofía presionando por más, Miguel objetando débilmente antes de ceder, y luego ambos viniendo a mí con las manos extendidas. Basta, dije finalmente. Ambos se volvieron hacia mí, momentáneamente unidos en su sorpresa ante mi tono firme. Siéntense, dije, señalando el sofá. Ambos. Se sentaron, pareciendo niños regañados. Coloqué la carpeta en la mesa de café entre nosotros y la abrí para revelar los documentos dentro. Durante los últimos 10 años, les he dado más de 300,000 pesos, comencé, mi voz firme. Eso no incluye los pagos de hipoteca que he estado haciendo en su casa. Otros 150,000 pesos. Miguel intentó hablar, pero levanté la mano. No he terminado. He pagado renovaciones, coches, vacaciones, escuelas privadas e innumerables emergencias. He agotado mis ahorros de jubilación para financiar su estilo de vida. Y a cambio, me han tratado como un cajero automático en el mejor de los casos y como una plaga en el peor. El rostro de Sofía se enrojeció de ira. ¿Es por esto que nos llamaste aquí? ¿Para echarnos en cara tu generosidad? No, dije con calma. Los llamé aquí porque esto termina ahora. Deslicé un documento sobre la mesa hacia ellos. Esta es una declaración que muestra que he hecho el pago final de la hipoteca de su casa. A partir de hoy, ya no haré pagos. Los ojos de Miguel se abrieron de par en par, pero no podemos permitirnos. Soy consciente, interrumpí. Por eso también he presentado la documentación para poner la casa en el mercado. No puedes hacer eso, estalló Sofía, poniéndose de pie. Es nuestra casa. En realidad, es principalmente mi casa, la corregí. Mi nombre aparece primero tanto en la escritura como en la hipoteca. He consultado con abogados y tengo todo el derecho de forzar una venta. El rostro de Miguel se había puesto pálido. Mamá, por favor. ¿Dónde viviríamos? Eso es algo que deben averiguar ustedes, dije. Tienes 40 años, Miguel. Es hora de que te valgas por ti mismo. Desalmada, siseó Sofía, su máscara de cortesía completamente desaparecida ahora. ¿Después de todo lo que hemos hecho por ti? Me reí, genuinamente divertida. ¿Qué han hecho exactamente por mí, Sofía? Por favor, ilumíname. Abrió la boca, luego la cerró de nuevo, incapaz de nombrar una sola cosa. Somos familia, dijo Miguel débilmente. No puedes simplemente abandonarnos. No los estoy abandonando, respondí. Me estoy negando a seguir permitiéndolos. Hay una diferencia. Entonces eso es todo, la voz de Sofía se elevó histéricamente. ¿Nos estás echando a la calle por un pequeño comentario? No, Sofía, dije. Estoy recuperando el control de mi vida debido a años de falta de respeto y abuso financiero. El comentario en el asado fue solo la gota que colmó el vaso. Miguel se puso de pie, la desesperación en sus ojos. Mamá, por favor. Podemos arreglar algo. Prometo que cambiaremos. Miré a mi hijo, este hombre al que había criado y amado y por el que había sacrificado todo, y sentí una extraña mezcla de tristeza y liberación. Espero que cambies, Miguel. Pero no por mí, sino por ti mismo. Sofía tomó su bolso, su rostro contorsionado por la furia. Te arrepentirás de esto cuando seas vieja y estés sola sin nadie que te cuide. Te arrepentirás de esto. Sostuve su mirada con firmeza. Prefiero estar sola que ser utilizada. Miguel parecía desgarrado, atrapado entre la rabia de su esposa y su propia conmoción. El agente de bienes raíces los contactará mañana para organizar las visitas, dije. Cuando la casa se venda,
recibirán el 20% de las ganancias, suficiente para un depósito de seguridad y el primer mes de alquiler de un apartamento. El resto volverá a mi fondo de jubilación. Esto no ha terminado, espetó Sofía mientras se dirigía furiosa hacia la puerta. Miguel, vamos. Miguel dudó, mirándome con ojos suplicantes. Mamá, es hora de crecer, Miguel, dije suavemente. Por el bien de ambos. Cuando la puerta se cerró de golpe detrás de ellos, me senté en mi sillón, de repente exhausta. La casa se sentía más vacía que antes, pero también más ligera, como si un peso que había estado llevando durante años finalmente se hubiera levantado de mis hombros. Había hecho lo que tenía que hacer. Ahora solo tenía que ser lo suficientemente fuerte para llevarlo a cabo. Un año después, me encontraba en el pequeño porche de mi cabaña costera, observando cómo el atardecer pintaba el océano en tonos dorados y rosados. La brisa salada tiraba de mi cabello, ahora más corto y libre del tinte que había usado durante años. A mis 63 años, finalmente había dejado de intentar parecer más joven para los demás y había comenzado a vivir para mí. Los 6 meses siguientes a mi confrontación con Miguel y Sofía habían sido los más difíciles de mi vida. Más difíciles incluso que cuando Javier murió. Al menos entonces tenía un propósito: criar a Miguel, preservar a nuestra familia. Esta vez tuve que aprender quién era Elena Vargas cuando no era la esposa de alguien, ni la madre de alguien, ni la red de seguridad financiera de alguien. La venta de la casa de Miguel había sido más rápida de lo esperado. El mercado inmobiliario había estado al rojo vivo, y la casa, con su ubicación privilegiada y la piscina a medio terminar que tuvo que ser rellenada, se había vendido por encima del precio de venta. Como prometí, le di a Miguel y a Sofía el 20% y el resto lo puse en mi fondo de jubilación. Habían estado furiosos, por supuesto. Sofía había lanzado una campaña de rumores susurrados entre nuestros conocidos mutuos, pintándome como una madre sin corazón que había abandonado a su familia en su momento de necesidad. Algunas personas le creyeron. Perdí amistades que pensé que eran sólidas. Por un tiempo, me cuestioné a mí misma a diario, preguntándome si había cometido un error terrible. Pero lentamente, me había reconstruido. Primero, vendí mi vieja casa, demasiado grande, demasiado llena de recuerdos desvanecidos, y encontré esta apacible cabaña a 30 minutos de mi antigua vida. Lo suficientemente cerca para mantener las amistades que habían resistido la tormenta. Lo suficientemente lejos para empezar de nuevo. Detrás de mí, la puerta mosquitera se abrió con un crujido. ¿Listo el té?, llamó Dolores, trayendo 2 tazas humeantes al porche. Ella había sido mi roca en todo, nunca juzgando, siempre apoyando. Está hermoso esta noche, dijo, sentándose en la silla a mi lado. Siempre lo está, respondí, aceptando la taza con gratitud. Nos sentamos en un cómodo silencio, viendo cómo el cielo se profundizaba de rosa a púrpura. Este era uno de los regalos de mi nueva vida, la capacidad de simplemente ser sin atender constantemente las necesidades de otra persona. ¿Has sabido algo de Miguel?, preguntó Dolores finalmente. Asentí. Llamó ayer. Después de 3 meses de silencio furioso tras la venta, Miguel se había puesto en contacto. La conversación había sido incómoda, tensa con emociones no dichas, pero había sido un comienzo. Durante los últimos 9 meses, habíamos comenzado lentamente a reconstruir nuestra relación. No como había sido, conmigo como la madre siempre dadivosa y él como el hijo siempre receptor, sino como algo nuevo, algo más saludable. Él y Sofía se separaron, dije, las palabras todavía extrañas en mi lengua. Dolores levantó las cejas. ¿En serio? ¿Cuándo? Hace aproximadamente 1 mes, respondí. Ha estado quedándose con un amigo del trabajo. Después de perder la casa, se habían mudado a un apartamento que apenas podían pagar. Sin mi apoyo financiero, los hábitos de gasto de Sofía se habían vuelto rápidamente insostenibles. Las discusiones habían comenzado casi de inmediato, me dijo Miguel, con Sofía culpándolo por no haberme enfrentado, y él finalmente viéndola por quien realmente era. Me preguntó si podía venir a visitarme este fin de semana, agregué. ¿Y qué dijiste? Dije, sí, respondí.
Sonreí ante la mirada preocupada de Dolores. No te preocupes, no vamos a volver a lo de antes. Él lo sabe. En nuestras conversaciones recientes, Miguel había comenzado a mostrar destellos del hijo que había criado antes de Sofía, antes del derecho, antes de los años de recibir. Ahora trabajaba en 2 empleos, vivía en un apartamento modesto, aprendiendo el valor de ganarse la vida por sí mismo. Se había disculpado, no una vez, sino repetidamente, por todo lo que me había hecho pasar. No era lo suficientemente ingenua como para pensar que una disculpa podría borrar años de comportamiento, pero tenía la suficiente esperanza como para creer que la gente podía cambiar si realmente lo deseaba. Estoy orgullosa de ti, Elena, dijo Dolores, extendiendo la mano para apretar la mía. Sé lo difícil que ha sido este año. Le devolví el apretón, agradecida por su amistad. Las cosas más difíciles suelen ser las más necesarias, dije. Después de que Dolores se fue, me senté sola en el porche, observando cómo las estrellas emergían una por una. Pensé en la Elena que había sido hace un año, agotada, subestimada, con miedo a mover el barco, y me maravilló lo lejos que había llegado. Había vuelto a pintar, algo que no había hecho desde que Miguel nació. Las paredes de mi cabaña estaban cubiertas de paisajes marinos y terrestres. Cada uno un testimonio de mi creatividad redescubierta. Me había unido a un club de lectura local, había hecho nuevas amistades que me conocían simplemente como Elena, no como la madre o la benefactora de alguien. Lo más importante, había recuperado mi seguridad financiera. Con las ganancias de la venta de ambas casas y un presupuesto cuidadoso, mi jubilación ahora era sólida. Nunca sería rica, pero estaría cómoda, capaz de vivir estos años dorados a mi manera. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Miguel. Deseando que llegue este fin de semana. Tengo buenas noticias que compartir. Sonreí, tecleando de vuelta. No puedo esperar a escucharlas. Conduce con cuidado. Nuestra relación era diferente ahora, más equilibrada, más honesta. A veces acudía a mí en busca de consejo, pero nunca de dinero. Estábamos aprendiendo a ser madre e hijo sin la dinámica tóxica que había envenenado nuestro vínculo durante tanto tiempo. Sofía todavía se negaba a hablar conmigo, pero esa era su elección. Había hecho las paces con el hecho de que algunas relaciones no podían salvarse y no debían serlo. Dentro de mi cabaña, me movía por las pequeñas y acogedoras habitaciones que había decorado exactamente como quería, sin considerar las preferencias de nadie más. En mi mesita de noche había una foto enmarcada de Javier junto a una más nueva de Miguel y yo tomada en Navidad, nuestra primera festividad juntos después de la ruptura. Su sonrisa había sido tentativa, la mía cautelosa, pero lo habíamos intentado, y eso era lo que importaba. Mientras me preparaba para acostarme, me vi reflejada en el espejo y me detuve. La mujer que me miraba era mayor, sí, con líneas que contaban la historia tanto de la alegría como de la angustia. Pero también había algo más allí, una fuerza tranquila, una sabiduría ganada con esfuerzo. Lo hiciste, le susurré a mi reflejo. Construiste una casa para ti, no para nadie más. Y esta casa, esta vida, finalmente era verdaderamente mía.